los ilumina con un negocio, con un business. Entonces dice, oh, epiphany, ¿no? Tuve una epifanía, dicen en inglés, cuando algo los ilumina. Y este es el pasaje precisamente de los magos de Oriente, se refiere a eso. Entonces vamos a tomar la palabra en Mateo, en el capítulo 2, versículo 1 al 12. Y vamos a ver tres partecitas. Vamos a ver tres partes en el Evangelio en el día de hoy. Ya lo leímos, entonces solamente vamos a leer las tres partes del Evangelio que les quiero proponer en esta mañana. La primera parte está en Mateo capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer el versículo 2. Llegaron los magos de Oriente y preguntaron, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fue concreta la palabra, fueron concretos y fue concreta la pregunta que ellos hicieron. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es la pregunta. Y ellos mismos dan como una señal, un signo que ellos tuvieron, una revelación, la epifanía, es esta. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y aquí hay una controversia con los sacerdotes y con el pueblo judío, que eran quienes estaban esperando. Nosotros también estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y el día que Cristo venga ni nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Porque dice que va a pasar como en los tiempos de Noé, que comían, que se casaban, se daban en casamiento, y llegó el momento. Pero pasaron desapercibidos. ¿Cómo es que estos magos sí se dieron cuenta? Se persuadieron. ¿Por qué los reyes magos, que no eran cristianos, que no eran del pueblo de Israel, que eran de Oriente, eran magos de otra cultura, dicen, según parece, si vinieron de Oriente, pues posiblemente eran persas, y vinieron de allá sin ser judíos, sin ser cristianos, y ellos vinieron, dice que iluminados por una estrella, y vinieron a preguntar dónde había nacido el rey de los judíos. Y hay mucha literatura en esto, pero me gusta la siguiente. Está en Daniel, voy a llevarlos allá un poco, pero si no quieren ir hasta Daniel, porque es difícil a veces moverse muy rápido, porque porque lo tengo listo aquí, a mí se me facilita. En Daniel, en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor llevó al pueblo de Israel a Babilonia, allá ya estaban los magos, porque la región de los persas, los medos, o la región de los medos, la de región media, y Babilonia. Entonces, antes de los persas invadir a Babilonia, estaban los medos, estaban los magos, y que ellos vinieron y se movían en ese territorio. Y entonces, dice Daniel en el capítulo 2, versículo 2, dice, Nabucodonosor, refiriéndose al rey, Nabucodonosor dice, hizo llamar el rey a magos. ¿Ve? Ahí tenemos a los reyes magos, a los sabios magos, a los que vinieron a visitar a Jesús, si eran de allá. Dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. En ese lugar era típico, era cultural, esa forma de ellos actuar. En el 44, Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido.
¿Cuál sería ese reino que ellos estaban anunciando, que Daniel estaba anunciando mucho antes de venir Jesucristo? Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de sus señores, el reino está entre vosotros. Dice que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, como el pueblo de Israel le tuvo que dejarlo a otros. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Ve? Había un anuncio ya, Daniel, antes allá, los magos ya habían escuchado algo. Y en el 47 dice, el rey habló a Daniel, cuando ya Daniel le interpretó el sueño y todo, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Eh? O sea, aquí nos queda en esto claro. Nosotros ya somos cristianos. Y como cristianos, pues también nos dejamos guiar, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero para el que no es cristiano, para el pagano, para el que no ha oído hablar de Jesucristo, ¿qué le tocará hacer? Le toca mirar las estrellas, le toca mirar el sol, le toca mirar una planta, como dice en Romanos. En Romanos, en el capítulo 1, dice que ellos no tienen excusa, porque la misma naturaleza les habla del Dios. O sea, eso fue lo que ellos hicieron. Ellos pueden distinguir entre la oscuridad y la luz. Se dejan guiar por la luz. Puede ser una persona bien incapacitada mentalmente, pero va a distinguir y va a saber que si se va por un camino de oscuridad se cae, se tropieza. Va a buscar es la luz. Por eso dicen de uno de los sabios griegos que se le perdió algo, se le perdió la llave. Y entonces búsquela, y la estaba buscando en este lugar, la estaba buscando y buscando. Y llegó un amigo y dice, ¿qué se le perdió? Y dice, las llaves. Y empezó a buscarla y a ayudársela a buscar. Y búsquela en ese lugar. Y entonces dice, pero ¿dónde no la encontramos? ¿Dónde se te perdió? Dijo, en mi casa. Dijo, ¿y por qué la buscas aquí? Porque aquí hay luz. O sea, la estaba buscando donde hay luz. Eso fue lo que hicieron los magos. No conocían la Biblia como la conocía el pueblo de Israel, o como la conocemos nosotros. Y por eso es que muchas personas nos llevan la delantera, porque ellos se dejan guiar por lo que hay en su intuición. Y entonces ya distinguen entre las tinieblas y la luz. Y nosotros que tenemos quien nos alumbre, la palabra, no la aceptamos, la guardamos, no la leemos y no nos dejamos guiar. Que eso fue precisamente lo que les pasó a los judíos. Entonces vamos a la parte a Mateo 2, el punto número 2 que voy a exponer. Ellos le dijeron, Mateo 2:5, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. O sea, para el pueblo de Israel, la revelación estaba en la Biblia. Para el pueblo pagano de Oriente que no tenía la Biblia, la revelación estaba en la naturaleza. Por eso es que voy a leerles el texto de Romanos. En Romanos, en el capítulo 1, versículo 19, dice así. Capítulo 1, versículo 19. Porque lo que Dios se conoce, por lo que de Dios se conoce, o sea, conocer las cosas de Dios, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está hablando de los que no son cristianos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos nos vamos a salvar. A quienes no les llega la palabra de Dios, porque nosotros somos poquitos, y además de poquitos somos perezositos, y además de perezositos somos miedositos, porque nos da miedo salir de nuestro lugar de confort. Imagínense que ahorita nos diga alguien: hermanos, tenemos que ir a evangelizar a los de Irán. ¿Quién de ustedes se animaría a ir en este momento a Irán? ¿Saben lo que pasó en Irán, verdad? Entonces, ¿verdad que no? Entonces, a ellos los de Irán, que son de otros, la misma naturaleza, ellos no tienen excusa. Dios les va a hablar a través de la estrellita, como dirigió a los magos, a través del sol, a través de las plantas. Dice: la misma creación habla que sí hay Dios. Pero nosotros la tenemos más fácil, very easy. O sea, nos dan la frutica peladita, partidita, solamente para comerla. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, porque en nosotros tenemos la Biblia, está la palabra. Y por eso cuando el rey Herodes le dice a ellos: bueno, ¿y qué dice? ¿Dónde es que había de nacer el Mesías? Dice: pues vamos a la palabra. Le dijeron, capítulo Mateo 2:5, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta lo había anunciado? El profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2. Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Como dice el Salmo 119, en el versículo 115. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. ¿Ve? ¿Quién guió a los magos? Una estrella. ¿La estrella quién la puso? El Creador. O sea, Dios los atrae hacia ellos. Por eso la primera parte es como atraerlos. Dios nos atrae a todos, pero a ellos los atrae por la naturaleza, porque no vamos nosotros a enseñarles a través de la palabra. Si nosotros le enseñáramos la palabra, que es el evangelio que tenemos que evangelizar a todo el mundo, pues ellos ya no tienen que leer el sol, ni la naturaleza, ni nada, sino que se siguen por la palabra, que es luz. Y entonces, nosotros que tenemos la palabra, entonces dejamos la palabra y ponemos a mirar las estrellas. A ver, señor Walter Mercado. No, ya murió Walter Mercado. ¿Qué me dice el horóscopo en el día de hoy? Para este primer mes del año. Y no, en Acuña es más barato. Aquí en Estados Unidos es más costoso eso. ¿Y usted por qué sabe, pastor? ¿Ha ido? No, porque me cuentan. Que van y se leen el horóscopo, se leen las cartas. ¿Cómo les va a ir a ustedes? Es lo mismo que hicieron los magos. Leyeron el sol, leyeron las estrellas, se guiaron. Pero ya nosotros no tenemos que hacer eso, porque tenemos la revelación. Tenemos que ir a la palabra. En la palabra está cuál es el camino que tenemos que seguir. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 18:12. Y Mateo en 5:14 dice: y vosotros sois la luz del mundo. Entonces, dos partecitas que ya he predicado. En Mateo capítulo 2, versículo 2, es que Dios atrae a todos. Así es que si yo no me presto, aunque Dios me haya llamado para evangelizar, yo no me presto para evangelizar a esos que no conocen a Cristo, le va a llegar la palabra. Le va a llegar. Porque Dios tiene la manera de hacerlo a través de su naturaleza, como dice Romanos 1:19. O sea, si nosotros como cristianos tenemos la comisión de anunciar el evangelio y no lo anunciamos, a ellos no les va a pasar nada, porque Dios tiene misericordia de ellos. A quien le va a pasar es a mí, que teniendo que cumplir esa comisión, no la hice, porque el Señor me ha enviado para eso. Entonces es el capítulo Mateo 2:2 es la atracción. Luego, en Mateo 2:5 es la obediencia. Los judíos no habían obedecido la palabra.
Por eso en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Nosotros los cristianos oímos la palabra y llamamos al Señor, 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 Rey de Reyes, como lo había anunciado Daniel. Pero no hacemos lo que nos dijo. Mire que tuvieron que venir unas personas de Oriente a decirle a los judíos que dónde está el rey que ha nacido, porque ellos sabían, porque ya Daniel les había anunciado con anticipación. Como no tenían la Biblia, tenían que guiarse por la naturaleza. El pueblo de Israel que tenía la Biblia, tenía que haberse guiado por la Biblia. Eso lo tenían que saber. Tenían que dejarse guiar. No se dejaron guiar como muchos de nosotros no lo hacemos. Hay que obedecer. Dice en Juan 10:19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Recuerda que eso se le anunció al pueblo de Israel, que viene alguien que apacentará. Dice que apacentará. Ese apacentar es lo mismo que dice aquí. El buen pastor su vida da por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, esa es la gran noticia para nosotros en el día de hoy. La epifanía es que nosotros tenemos la luz del mundo que está en la palabra. Y tenemos un trabajo que hacer, apacentar. Por eso en Lucas 22, o Juan 21:15 dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. En Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, y tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a mis hermanos. Estos pasajes los he traído para que ustedes vean el compromiso que nosotros tenemos. Para los católicos, estos pasajes de apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, eso se lo dice Dios, Jesús a Pedro. Para la Iglesia Católica, Pedro, ¿quién es? La roca. Y entonces se lo está diciendo eso a Pedro. Entonces se lo está diciendo al Papa. Y por eso en la Iglesia Católica se dice, bueno, pues el Papa evangelice. Pero como el Papa tiene representaciones en los lugares, en las iglesias, pues que sus representantes evangelicen. Los obispos y los pastores, los ministros, los curas. ¿Ve? Ellos lo tienen muy clarito. ¿Quiénes tienen que evangelizar en la iglesia católica? Los obispos, empezando por el Papa, los curas y los ministros. ¿Y qué decimos nosotros? Que Dios nos escogió y nos eligió como un pueblo y nos escogió como sacerdotes, profetas y reyes. Luego, ¿la comisión es para quién? Para todos. Los católicos tienen la disculpa. Pregúntele a un católico, dígale, deme razón de su fe, católico. Dice, no, ¿yo por qué? Pregúntele al cura, que es el que sabe, vaya, enfréntesele a él. Y el evangélico dice, no, pues con el cura, ¿quién se le mete? Al cura del pueblo, ¿quién me va a meter? Entonces, ellos están bien. Y nosotros que decimos que tenemos el sacerdocio, porque nos eligió como sacerdotes, como profetas y como reyes, sacerdotes para ministrar, profetas para anunciar la palabra y reyes para administrar bien, sacerdote para presentar ofrendas y todo, para el culto. Donde hay un sacerdote, ahí está el culto, está la celebración, está la Santa Cena.
Donde el sacerdote está la profecía, donde hay sacerdotes profetas, el que anuncia la palabra. Y luego los reyes, Rey de reyes, Señor de señores, somos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Entonces para nosotros no hay escapatoria. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si nosotros que decimos que somos sacerdotes, profetas y reyes, y ni hacemos el sacerdocio, porque no venimos al servicio, no se presentamos a la Santa Cena, no vamos a los sacramentos del bautismo, si nosotros no vamos al culto, que era el culto que hacían los grandes sacerdotes, el sumo sacerdote, y que dice que Jesucristo lo hizo? Y ahora, si nosotros no lo hacemos, si nosotros no profetizamos la palabra, no la anunciamos, y si nosotros no administramos bien las cosas del mundo como deben ser, ¿quién lo haría? Difícil, porque a nosotros se nos dejó esa comisión. Es un despertar. Se lo vamos a dejar a ellos. Ellos dicen, no, nosotros tenemos excusa. Que lo haga el ministro. Se lo dejamos a los que lo anuncien los paganos, los que no conocen a Jesucristo. Pues, ¿cuándo se le va a aparecer la estrella? Y si se le aparece, pues ya sabe quiénes se le aparecen, los astrólogos, leyéndole la mano, diciéndole el horóscopo y todas esas cosas. Y nosotros teniendo la palabra, no lo hacemos. Esa es la segunda parte. Entonces, obedecer. Y la tercera está en Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Una de las cosas bien difíciles que tuvo el cristianismo al principio de su inicio era saber si Jesucristo era Dios o era simplemente hombre. Y por eso hubo muchísimas herejías. Y algunos mataron y sacrificaron, porque unos decían, es que es imposible. Dios es muy grande, majestuoso, inmenso, grande, poderoso, inconmensurable. ¿Quién lo puede medir? ¿Y cómo vamos a decir que este hombre va a ser Dios? Se escandalizaban porque se hacía llamar hijo de Dios. Era difícil, era complicadísimo eso. Pero vienen los magos de Oriente, los astrólogos, los que no conocen a Cristo, los que tenían una esperanza, los que se dejaron guiar por la naturaleza. ¿Y qué hicieron? Dice que vinieron y le adoraron. ¿Qué quiere decir? Que lo reconocieron como Dios. Parece que sabían lo de Isaías en el 7:14, cuando dice, y he aquí una virgen concebirá y dará a su luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Parece que alguien les había dicho que ese rey de los judíos no era simplemente un rey persa, ni era un rey griego, ni era un rey de ellos que tenían por ahí, de esos reyes. No, que era Dios en verdad, que era Dios con nosotros. Y por eso dice el pasaje, dice que vinieron y le adoraron, y postrándose lo adoraron. ¿Quién es el único digno de adoración y gloria? Dios. Y adoran a Jesucristo. Y le ofrecen sus tesoros de oro, incienso y mirra. Y eso sí ya está muy trillado de los pastores, que el oro representaba la realeza, porque los reyes eran los que tenían el oro, que el incienso representaba el sacrificio de Jesucristo o el sacerdocio, y que la mirra era el sacrificio en la cruz. Pero si ustedes miran a los Magoi de Oriente, ellos tenían la costumbre esa. De a todos los reyes iban y le presentaban sus ofrendas cada año. Y era incienso, oro y mirra. O sea que allá en los persas era normal. Por eso ellos trajeron esto. Pero para nosotros, como interpretamos la palabra, para nosotros pues quiere decir eso. Que ya Jesucristo lo reconocen como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero esta era una costumbre que ellos tenían. Lo raro que ellos hicieron era que le adoraran, que lo estaban reconociendo como el Emmanuel, el Dios con nosotros.
Ahora vamos, hermanos, a tener la Santa Cena. En la Santa Cena, nosotros nos unimos como sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes para ministrar, para hacer que este cuerpo, que este pan se convierta en el cuerpo de Cristo y que este jugo de uva o vino se convierta en su sangre. Ahí somos sacerdotes, porque dice en Hebreos 10:19, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, o sea, los sacrificios anteriores, para establecer esto último, el pan y el jugo de uva. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados en el antiguo Israel. Pero ahora, dice Juan cuando vio a Jesucristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino y quitó los pecados del mundo. Y este memorial que hacemos representa precisamente eso. Por eso decimos, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y la vamos a leer en este momento que vamos, dentro de un momentico que vamos a lo de la consagración. Muy bien. Tarea para este año. Uno es dejarnos atraer por Dios. Como sea. Si ustedes dicen, no, es que yo no hablo inglés y tengo la Biblia en inglés, pues no se le puede pedir a una persona que no sepa leer o que no sepa español, pues que lea la Biblia. Pero párese todas las mañanas y mire para allá para el oriente y mire para el cielo a ver si se le presenta una lucecita. Adore, o sea, ore. A ver si algo aparece. O sea, dejarse atraer por Dios. Muchas personas hoy día entre nosotros nos dejamos atraer por un accidente. Porque dice, tocó fondo. Cuando la persona tocó fondo, dicen, ya no puedo más. Ya tengo que volver a los pies de Cristo. Y retornan a Cristo. Necesitaron pasar por una prueba para regresar a Cristo. Para ver a Cristo, su misericordia. La misericordia de Dios. Nosotros no tenemos que dejarnos pasar por ninguna prueba. Nosotros tenemos ya la palabra de Dios, que si nos dejamos atraer por su palabra, leyéndola todos los días, vamos a obedecerla. Y si la obedecemos, vamos a presentar nuestro cuerpo como un culto razonable. Dice que ya no estéis no de llevar por el siglo, por las cosas, atracciones del mundo, sino que transformados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién nos da esa sabiduría? Nos la da la palabra de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos das, Señor. Que este año sea un año diferente para nosotros. Que nos dejemos atraer por tu palabra, Señor. Que la obedezcamos y cada día, Señor, presentemos nuestra vida como una ofrenda digna y agradable a ti. Y cada vez que podamos presentar el memorial de tu muerte, Señor, y que transformas el cuerpo, tu cuerpo, el pan en tu cuerpo y el jugo de uva, el vino en tu sangre, Señor, nosotros también presentemos esa ofrenda, Padre Santo. Que seamos una ofrenda digna de tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.